Glenfiddich tiene varias colecciones. La más conocida se llama Flagship Collection, que literalmente es la colección insignia. A esa colección le pertenece el clásico Glenfiddich de 12 años, que tiene su botella de color verde, al cual yo ya le hice una reseña. Lo que vamos a hacer ahora es revisar otra de las colecciones de Glenfiddich, que se llama Perpetual Collection. En la Perpetual Collection están los whiskies de la marca categorizados como Travel Exclusive. Eso significa que solo los retailers de los duty free los están distribuyendo. O sea, son los whiskies que se pueden comprar en los aeropuertos. El nombre Perpetual Collection viene del concepto que estos whiskies ocupan una técnica que se llama solera vat. Un vat es un recipiente o una cuba que puede ser de acero o de madera, pero no es una barrica. Si una barrica soporta entre 300 y 500 litros, un vat es literalmente una piscina que soporta miles de litros. Entonces, el método solera vat consiste en mantener capas del whisky en que la que se encuentra en el nivel inferior es la que va a ser embotellada. Y luego de que fue embotellada, se vuelve a rellenar el recipiente con una capa más nueva, de manera que a medida que va envejeciendo va avanzando hacia los niveles inferiores. Entonces se dice que el líquido está en un movimiento perpetuo y por eso es la Perpetual Collection. Y lo asocian además con el movimiento de los viajeros, por eso se vende en el aeropuerto. Es un buen concepto desde la perspectiva de marketing. Comenzamos entonces Glenfiddich Perpetual Collection. VAT 01 tiene el nombre Smooth and Mellow, o sea, suave y tierno. Está graduado en un 40%. Este es un single malt fabricado a partir de whiskies añejados en ex-bourbon, barricas de roble europeo y barricas vino tinto. Contiene notas de miel, una contextura sedosa, tonos fuertes a cereal. Es un whisky tierno, es un whisky suave, es un whisky fresco y floral. Ideal para principiantes o para paladares no tan experimentados o simplemente para personas que gusten de los whiskies fáciles, los whiskies que no sean tan complejos. Cuesta del orden de $75. Continuamos con VAT 02. Tiene el nombre Rich and Dark, o sea, rico, intenso y oscuro. Graduado en un 43%. Este es un single malt fabricado a partir de whiskies añejados en barricas Jerez y whiskies añejados en barricas de roble de primer uso. Tiene notas especiadas, algo picosas, un fuerte carácter a roble, un tostado liviano y tonos de frutas deshidratadas como las pasas o como el higo, además de dejos de cuero o estos aromas similares a las tabaquerías. Es un whisky complejo, recomendable para personas que ya están experimentadas o personas que le gusten los whiskies intensos. Si a usted le gusta el Macallan 12, sí le va a gustar este whisky. Cuesta del orden de $85. El siguiente de la colección es VAT 03. El estuche no dice el nombre, pero en la página web lo anuncian como Rich and Sweet. Denominación etaria de 15 años, o sea que todos los whiskies involucrados en la fabricación de este single malt están añejados por lo menos 15 años y utiliza barricas Jerez, barricas ex-bourbon y barricas de roble europeo. Está graduado 50.2%. Esto ya es más cercano a un cask strength. Es el que a mí más me gusta de la colección. Es un whisky cremoso con notas de frutos secos, bastante complejo, un dulzor similar a la miel, cierto dejo de mazapán, frutos negros, especiado como la canela, tonos de jengibre. Es un whisky con mucho cuerpo y realmente espectacular, muy recomendable para aquellas personas que les gustan los cask strength
o que les guste el ejercicio de ir expandiendo el whisky al agregar dosis de agua, muy recomendado. Cuesta alrededor de $110. Y el último de la colección es el VAT 04. Tampoco aparece el nombre en el estuche, pero en la página web está anunciado como Luxurious and Rewarding, o sea, lujoso y recompensante. Denominación etaria de 18 años. Es el único de la gama que tiene tapa de madera. Se fabrica con whiskies añejados en barricas ex Jerez Oloroso y barricas ex Bourbon. Graduado en un 47.8%. Es un whisky cálido, notas a frutos del huerto, una manzana asada, un carácter de roble, textura aterciopelada, tonos de caramelo toffee y con un final largo y sedoso. Este es un whisky para las personas que aprecian la elegancia y la madurez por sobre la intensidad y la complejidad. Si a usted le gusta el clásico Glenfiddich de 18 años de la Flagship Collection, entonces también le va a gustar este. Ideal para hacer un regalo con algo de lujo. Cuesta del orden de $160. Bien. Esta es la colección completa Glenfiddich Perpetual Collection.